buenos días tengan todos los que están en casita, listos y atentos para recibir la palabra del Señor. Y también buenos días a los que estamos aquí, a los poquitos que están aquí sirviéndole al Señor y también atentos porque van a recibir el pago por el servicio, que es su palabra que nos va a transformar o va a hacer algo en nosotros para avanzar en el camino. Le doy gracias a Dios porque, como decía Martín al principio, pues estamos terminando un año, ¿no? Estamos terminando 2020. Es la última semana de 2020, el cual, si por un lado ha sido un año pues complicado, de muchas pruebas, también ha sido un año de bendición, porque en medio de las pruebas el Señor nos enseña y nos hace crecer, y por eso gracias. Vamos a empezar con la palabra, pero antes vamos a orar. Vamos a orar para que el Señor siga ministrando y siga trayendo, en este caso, su voz a través de la enseñanza, como la trajo a través de la alabanza y la danza. Señor, te damos gracias de nuevo, gracias porque tú eres bueno y gracias porque nos has permitido, Señor, seguir de pie, Señor, seguir caminando en tu camino. Gracias por todo ello. Te pedimos esta mañana de nuevo que envíes tu voz, Señor, para que esa voz nos ministre, que esa voz nos enseñe, nos corrija, Señor, nos instruya en justicia. En el nombre de Jesús te pido que tu paz esté en cada hogar, Señor, que está conectado, siga permaneciendo, Señor, aquí mismo. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, pues en esta mañana vamos a entregarles un mensaje de parte de Dios, que lo vamos a poner ahí en pantalla, el título, y el título es La fiesta de las luces. Ahí se llama el mensaje, la fiesta de las luces. Y va a estar basado en 4 versículos, ¿no?, que están ahí en pantalla. Va a estar basado en Juan 10, del 22 al 25. Entonces primero vamos a leer esos versos de corrido y vamos a empezar, ¿no? Cada versículo va a ser un punto o una parte que vamos a ir desarrollando. Si nos permites, Alan, en la pantalla, por favor, con Juan 10, 22, y vamos a leer hasta el 25. Dice así. Dice, celebrabas en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y dice el verso 25, Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Entonces vamos a ir al primer verso, ¿no?, que es Juan 10, 22. Para eso Alan nos va a apoyar en la lámina 1, Alan. Ahí tenemos el verso también. Dice Juan 10, 22. Celebrabas en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Esta primera parte le pusimos por nombre, las luces son para el invierno. Ahorita vamos a entender por qué. Las luces son para el invierno. Entonces dice que se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación y remarca o resalta la frase era invierno. Entonces aquí a mí me surgieron 2 preguntas, ¿no?, cuando empezamos a meditar sobre este tema. La primera pregunta fue, ¿qué se celebra en la fiesta de la dedicación?, ¿no? Porque dice que se celebraba una fiesta en Jerusalén llamada de la dedicación. Y por otro lado, marca una estación, ¿no?, que es invierno. Entonces la otra pregunta que me surge o nos puede surgir es ¿qué es el invierno? Más allá de la estación climatológica, ¿no?, donde hace mucho frío. Entonces esas 2 preguntas, pues con esas 2 preguntas vamos a tratar de entender este versículo, ¿no?, entendiendo la respuesta a las 2 preguntas. Primero quiero decirles que la fiesta de la dedicación, pues era una celebración que se hacía por los judíos en Jerusalén, ¿no? Y obviamente Jesús también participó de ella, porque aquí dice, bueno, ahorita más adelante vamos a ver que Jesús estaba, o ya lo leímos, ¿no?, que Jesús estaba participando de esa fiesta, ¿no?, en el verso siguiente. Pero aquí, la fiesta de la dedicación, les voy a decir que se celebraba cada año por los judíos, aún se sigue celebrando, ¿no?, en alusión a un evento que ocurrió pues varios siglos antes de Cristo, ¿no?, como 2 siglos, donde un grupito del pueblo judío, estando bajo el dominio y opresión del imperio sirio en aquel entonces,
donde el imperio sirio pues dominaba toda la región de Israel y otras regiones, y habían destruido el templo de Jerusalén, ¿no? Ese grupito se levantó, ¿no? Se levantó en contra de ese imperio, de ese dominio, de esa opresión, y armaron una revuelta, y entonces lograron independizarse pues de ese imperio. Y entonces cuando lograron su independencia, pues lo primero que hicieron fue ir al templo de Jerusalén, que estaba en ruinas, y a empezar obviamente a reconstruirlo, ¿no? Empezar a reconstruirlo, pero lo primero que hicieron fue ir a buscar aceite y un candelabro, que en todo templo había, para encenderlo, ¿no? Era un ritual de ellos, ¿no? Entonces, pero resulta que como estaba todo en ruinas, pues no encontraban aceite, ¿no? Sí tenían candelabro, pero el aceite no encontraban. Encontraban una sola vasija. Encontraron una vasija con aceite que alcanzaba nada más para encender una luz del candelabro o del candelero, que tenía 7 luces, ¿no? Una en el centro y 3 a un lado y 3 al otro lado, ¿no? Entonces esa vasija de aceite solo debía ser aceite puro también, debía ser aceite puro, y nada más alcanzaba para encender una luz. Ellos la encendieron y resulta que esa luz con la que se encendió, ese aceite que alcanzaba para una luz era para un solo día, ¿no? Alcanzaba para una luz para un solo día. Y resulta que al encenderla, pues duró 8 días la luz, y se encendieron las 7 luces, y por 8 días, ¿no? Entonces le llaman el milagro de la luz, y por eso se relaciona la fiesta de la dedicación con la fiesta de las luces. Lo que estaban dedicando era la libertad de sus enemigos y la inauguración o la renovación del templo, o la reconstrucción del templo, ¿no? Y la asociaron con la luz por el hecho ese de que hubo un llamado milagro de la luz, ¿no? Que en lugar de que una luz se encendiera por un día, se encendieron todas por 8 días. Antes las luces pues se encendían con aceite, ¿no? Y mechas de fibras de trapos, ¿no? No eran como ahora pues, sino un depósito de aceite, se ponía una mecha, la cual se iba humedeciendo con el aceite, encendía en fuego y duraba hasta que se consumía el aceite, ¿no? Entonces esa es la fiesta de las luces, o la fiesta de la dedicación. Era una fiesta de una reinauguración o del inicio de una reconstrucción del templo, ¿no? Asociado al milagro de esa luz. Entonces, y luego la otra parte dice, era invierno. Entonces el invierno, pues ya saben todos que se asocia a lo natural, se asocia con un tiempo aparte de que mucho frío, un tiempo de donde el día dura menos que la noche, o la noche tiene más horas que el día, ¿no? Hay más oscuridad que luz, pues, en las 24 horas que dura un día. También el invierno se asocia con que no hay producción, no hay cosecha, no hay nada. También se asocia con tiempos difíciles, con pruebas, inclusive en la Biblia, ¿no? Y si vamos ahí a Marcos 13, verso 18 y verso 19, pues ahí vamos a encontrar la relación del invierno, bíblicamente hablando, ¿no? Con pruebas, con tribulaciones. Dice Marcos 13, 18, orad pues que vuestra huida no sea en invierno. Orad pues que nuestra huida no sea en invierno. Y vamos al verso 19 y dice, porque aquellos días de invierno serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá, dice. Entonces el invierno siempre se asocia en la Biblia con tiempos de tribulación. Y la tribulación, pues no es otra cosa más que tiempos de estrechez, tiempos de angustia, de prueba, de dificultades, ¿no? Que vienen sobre el hombre, ¿no? Entonces en ese tiempo, imagínense, en ese tiempo se estaba celebrando la fiesta de las luces, ¿no? Que ya dijimos de dónde proviene, y hasta el día de hoy se celebra. Por ejemplo, se celebran estas fechas, me faltó decir. Se celebra más o menos en el día 25 del mes de Kislev, que corresponde a diciembre en el calendario hebreo. Se celebra el día 25 del mes equivalente a diciembre del calendario hebreo, ¿no? Y dura 8 días, o sea que todos los últimos 8 días del año, por decirlo así, ¿no? Entonces también, por ejemplo, ahorita en estas fechas, el festival de las luces más grande en el mundo es en Tokio, donde hay todo un parque botánico, un jardín botánico,
que lo iluminan desde la tierra hasta los árboles y el cielo, y pues es un espectáculo para mucha gente, ¿no? Y lo hacen como ritual, ¿no? Al final, como una fiesta, pues común se puede decir, ¿no? Pero sin embargo, tenemos que entender qué hay detrás de esa fiesta de las luces, ¿no? Que eso es lo que el Señor quiere que entendamos ahora. Entonces vamos a ir al siguiente verso, al siguiente lámina, Alan, por favor. El verso 23 de Juan 10 dice: y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. En medio de esa fiesta de la dedicación o de las luces, que era en invierno, dice: Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, dice. A esta parte yo le puse la luz principal enciende a las demás. Y vamos a entender por qué, ¿no? Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Por eso les decía, Jesús estaba participando de esta fiesta. O sea, mucha gente cree, la gente que no, pues no tiene un concepto erróneo de las cosas de Dios, cree que las fiestas se nos prohíben pues a los que buscamos a Dios. O muchas veces no quieren acercarse a Dios porque dicen, es que no, a mí me gusta mucho la fiesta. Y entonces si voy a buscar a Dios en una iglesia me van a prohibir las fiestas. Pero aquí puedo ver que Jesús andaba en una fiesta, ¿no? Porque se celebraba una fiesta. Pero él andaba en el templo, ¿no? Andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Otra gente se andaría en otra parte, ¿no? Pero él andaba en el templo, claramente lo dice. En invierno, ¿no? Entonces aquí me surgió otra pregunta, ¿no? Que también quizá le surja a usted. La pregunta es, ¿por qué Jesús andaba en el pórtico de Salomón y no en el atrio o dentro del templo? Porque claramente dice, Jesús andaba en el templo, pero andaba en el pórtico de Salomón. Entonces vamos a remontarnos a lo que es el templo. Tenemos que recordar lo que se nos enseñó en semanas pasadas sobre el templo, sobre el tabernáculo, ¿no? Para poder entender dónde estaba el pórtico, que andaba Jesús ahí y qué andaba haciendo ahí, sobre todo, ¿no? Lo lógico es que anduviera ya dentro del templo, ¿no? Pero andaba, por decirlo así, en el límite, fuera del templo, ¿no? O en la puerta del templo. Entonces, ¿por qué no andaba en el atrio o por qué no andaba dentro del templo? Entonces vamos a tener que ir a la figura que tenemos, Alan, para explicar un poco de lo que ya se nos explicó o recordarlo sobre el templo y sus partes, ¿no? Para ubicar dónde andaba Jesús, pues, y entender un poco, pues, qué andaba haciendo, qué es lo que más nos interesa, ¿no? Entonces, en la siguiente lámina traemos un diagrama, una figura, pues, del templo. Este templo era el templo de Jerusalén, ¿no? Era el templo de Jerusalén, que era un templo que Jehová Dios mandó a David que se construyera cuando ya el reino se estableció, una vez que Israel fue libre de sus opresores, ¿no? Entonces David no lo construyó, pero Dios le reveló los planos a David, le reveló los planos del templo, y David le enseñó a su hijo Salomón esos planos y cómo construirlo, ¿no? Y fue Salomón quien lo construyó. Construyó todo un complejo, ¿no? Y dentro del complejo estaba el templo de Jerusalén, ¿no? Que es una representación del tabernáculo de Moisés, que era una tienda móvil porque era el camino por el desierto hasta llegar a la tierra prometida, ¿no? Y entonces se construyó un templo ya no tan móvil, ¿no? No móvil, que fue destruido muchas veces, pero fue reconstruido por Salomón. Entonces, en esa figura es el tabernáculo, ¿no? O un templo, que tiene dos partes, ¿no? Ya se nos ha enseñado. Tiene una parte que se llama el lugar santo, tiene una parte que se llama el lugar santísimo, tiene un atrio, que no es parte del templo, sino es los patios del templo, los patios delanteros, por decirlo así, ¿no? Pero aquí en este verso que estamos tratando de entender de Juan 10, 23, pues dice que Jesús estaba en el pórtico de Salomón. Entonces el pórtico de Salomón es el porche, por decirlo así, como el porche de su casa, pues es un pórtico, un portal, un porche. Entonces el templo también tenía un porche, o un pórtico, o un portal. Entonces vamos a ir ahí a 1 Reyes 6. En 1 Reyes 6, del verso 2 al 3, ahí se habla del diseño del templo, ¿no? Se habla del pórtico. Vamos a ir a ese verso, por favor. Y dice, porque aquellos días serán de tribulación. Perdón, vamos a ir a 1 Reyes. Dice, la casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 70 codos de largo y 20 codos de ancho y 30 codos de alto. Vamos al siguiente.
Dice, y el pórtico delante del templo, de la casa, tenía 20 codos de largo a lo ancho de la casa, y el ancho delante de la casa era de 10 codos. Entonces ya habla del pórtico delante del templo de la casa. Entonces está hablando del pórtico, este es el pórtico de Salomón, ¿no? Si vas al verso 16, vamos a ir ahí mismo al 16 ahora. Ahí habla de otra parte del templo, ahora sí, habla del lugar santísimo. Ya hablo de la parte de enfrente, ¿no? Que es el pórtico. Ahora va a hablar de la parte de más al fondo, dice. Asimismo, hizo al final de la casa un edificio de 20 codos, de tablas de cedro desde el suelo hasta lo más alto. Así hizo en la casa un aposento que es el lugar santísimo, ¿no? Entonces la casa es todo el templo, haz de cuenta, todo el tabernáculo. Al frente tenía un pórtico, un portal, llamado de Salomón, y al final tenía pues el lugar santísimo, ¿no? Falta una parte, la parte que está entre el pórtico de Salomón y el lugar santísimo, ¿no? Que es el lugar santo. Eso viene en 1 Reyes 8, en la misma descripción de las partes del templo, ¿no? Pero un poquito más adelante, pues. Dice, y sacaron las varas de manera que sus extremos se dejaban ver desde el lugar santo. Está hablando de las varas de Aarón, que estaban en el arca del pacto dentro del lugar santísimo. Sacaron las varas de manera que sus extremos se dejaban ver desde el lugar santo, dice, que está delante del lugar santísimo, pero no se dejaban ver desde más afuera, ni desde el pórtico, ni desde el atrio, ¿no? Y así quedaron hasta hoy. Entonces las varas se pueden ver del lugar santo, pero no se pueden ver del pórtico ni del atrio. Y ya entendemos entonces que después del pórtico estaba el lugar santo y luego el lugar santísimo, ¿no? Ahí tenemos las tres partes del templo. Y ya sabemos dónde está el pórtico de Salomón. Es la puerta de entrada al templo, se puede decir, ¿no? Al lugar santo, que ya es templo, y lugar santísimo, que es parte del templo. El pórtico de Salomón, pues, se puede considerar que no es una transición entre el atrio y el lugar santo, ¿no? Entonces, el pórtico de Salomón es una transición entre el atrio y el lugar santo. Si quieres mostrarnos la imagen otra vez, Alan, para ubicarnos otra vez en el esquema, ¿no? Entonces ya entendimos ahí que hay un pórtico al frente, hay un lugar santísimo al final y un lugar santo en el centro, ¿no? Ok. También sabemos, se nos ha enseñado que la parte que está fuera de, acá enfrente, abajo del pórtico, pues se llama atrio, ¿no? Atrio. Vamos a ir, por ejemplo, a ver, tenemos que entender qué hay en el lugar santo, ¿no? Ahorita nos interesa esa parte, qué hay en el lugar santo. En el lugar santo, ¿por qué hay que ver qué hay en el lugar santo? Porque aquella luz, aquel candelero, aquel candelabro, que aquel grupo de judíos que empezaron en el que ocurrió el milagro de la luz, en los que ocurrió el milagro de la luz, ese candelabro está en el lugar santo, o debería estar en el lugar santo, pues. Por eso me voy a remitir al lugar santo. Entonces, en el lugar santo hay tres elementos, según la Escritura, ¿no? Hay un candelabro, hay una mesa con panes y hay un arca también, pero vamos a enfocarnos en el candelabro y en todo caso la mesa y los panes, ¿no? Si ustedes van a Zacarías 4, del verso 1 y 2, a Zacarías se le reveló también el plano del templo, el diseño del templo. A todos los hombres de Dios que fueron a vida eterna y que aparecen en Hebreos 11, Dios les reveló el diseño del templo, cómo construir el templo, ¿no? Dios se lo reveló, ok. Entonces ahí en Zacarías 4, a Zacarías verso 1 dice, volvió el ángel que hablaba conmigo, dice, y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño, tuvo una visión, ¿no? Y el verso 2, le dice, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, dice, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Entonces imagínense con esa descripción el candelabro. Yo hasta lo puedo dibujar, ¿no? Me imagino pues obviamente un pedestal con un depósito hasta el final arriba, donde va a ir aceite, obviamente, ¿no? Si el candelabro sirve para hacer luz,
tiene que haber aceite. Un depósito encima y entonces luego 7 lámparas. 7 lámparas, obviamente las lámparas tienen que estar debajo del depósito, ¿no? Porque el aceite tiene que fluir por gravedad. Entonces, para que el aceite fluya a cada una de las lamparitas, pues tiene que estar más arriba del depósito que las lamparitas, ¿no? O los recipientes donde van las mechas, pues, para que el aceite fluya. Yo lleno el depósito de arriba, el aceite fluye por gravedad y llena los 6 recipientes con sus mechas, le prendo fuego y ya ilumina, ¿no? Entonces ahí está un depósito encima, sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos. Pues un tubo que conecte, cada tubo es para conectar al recipiente con cada lámpara, ¿no? O con cada recipiente. Y también lo puedo ver que hay tres lámparas a la izquierda del vástago principal y 3 lámparas a la derecha, ¿no? Para que quede simétrico. Me lo imagino así, ¿no? Entonces, ahí está el candelabro, ¿no? Luego, vamos a ir al Levítico. En Levítico 24 habla de los otros 2 elementos. En Levítico 24, vamos a ir al verso 1 al 4 para hablar del aceite. Acuérdense que aquel grupo de judíos buscaban un recipiente con aceite, encontraron uno, aceite puro, para poder encender el candelabro, ¿no? Entonces vamos a ver qué significa ese aceite puro. Tiene que tener un simbolismo, pues. Entonces habló Jehová a Moisés diciendo, ahora le habló, así como le habló a Zacarías, antes le habló a Moisés y también le reveló lo mismo, le reveló todo el diseño del templo con todos sus elementos y qué significaba cada uno de ellos, ¿no? Ok, entonces habló Jehová a Moisés diciendo, verso 2, manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. Entonces, ¿cada cuánto se tienen que hacer arder las lámparas? Continuamente, o sea, siempre, ¿no? ¿Y qué se necesita para hacerlas arder? Aceite puro, no es cualquier aceite, ¿no? Es aceite puro. ¿Cuántas lámparas son? 6 y un recipiente principal, ¿de acuerdo? Un recipiente arriba y 6 lámparas, que ocupan aceite puro de olivas machacadas, dice, para hacer arder las lámparas continuamente, ¿ok? Entonces, ¿qué será ese aceite? Pues que mucha gente cree pues, no, es que es el Espíritu Santo. Pues en cierta manera ese recipiente principal es el Espíritu Santo. Pero entonces ese recipiente tiene que mandar aceite, ¿no? A las otras 7 lámparas que hay que ver qué son. Aquí nos da una pista este verso, dice aceite puro de olivas machacadas. Ya sabemos nosotros que el aceite se extrae de semillas, ¿no? Todo el aceite de cártamo, aceite de maíz, aceite de uva, pues se machacan las semillas y se extrae aceite. En este caso eran semillas de olivas, ¿no? Silvestres, olivas. En Lucas 8:11 nos dice que la semilla es la palabra de Dios. ¿Están de acuerdo? Acuérdense que el templo, el tabernáculo, pues al final representa nuestra vida, ¿no? Yo estoy proyectándome como que ese templo, pues es mi vida y yo quiero entender qué elementos tiene, que ya lo entiendo, y cómo funciona cada elemento, para hacerlo funcionar, pues, para poder seguirlo construyendo, de acuerdo al modelo de Dios, ¿no? Entonces en Lucas 8:11, Alan, vamos a ir allá, ahí dice que la palabra de Dios es la semilla, ¿de acuerdo? Dice, esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios, ¿ok? Entonces si la semilla es la palabra de Dios, ¿qué necesito hacer con la palabra de Dios para que produzca aceite? Maestra, machacarla, ¿va? La maestra dice así, me imagino un mortero, entonces se necesita machacar la semilla. ¿Y qué entiende por machacar la semilla, que es la palabra de Dios? ¿Qué tiene que hacer usted para meditarla? ¿Va? O sea, agarrar la palabra que está ahí escrita en texto y empezar a escudriñarla y empezar a ver, ¿y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y dónde puedo corroborarlo? Y empezar a hacer preguntas a Dios o a mi maestro, a quien sea, y empezar yo a entender lo textual, pues, de la palabra. Entonces es machacar la semilla y eso va a producir aceite, ¿no? Eso va a producir una enseñanza, pues, una enseñanza más allá del texto, ¿no? Un entendimiento, pues, un entendimiento de las cosas que están ahí. Entonces, ese es el aceite puro, al final. El aceite puro se produce cuando yo machaco la semilla. Aceite para mí, cuando el pastor machaca la semilla,
se produce aceite para Él, ¿no? Y Él luego nos enseña, pues ya es un aceite a lo mejor de segundo uso, por decirlo así. Pero ese aceite no quiere decir que nos sirva. Va a servir para quizá encender una flamita, pero si aquella persona no machaca su propia semilla, pues se va a terminar apagando esa flamita, ¿no? Entonces ahí está la importancia de que yo mismo machaque la semilla, ¿no? Por mí mismo, pues. No me la tiene que machacar alguien más toda la vida, pues. Por un tiempo sí, mientras yo aprendo cómo. Me tienen que enseñar a machacarla, ¿verdad? Entonces eso va a tener ya el combustible para encender las lámparas. Ahora, ¿qué son las lámparas? ¿Qué son esas 7 lámparas en todo caso? Ya tenemos el aceite que proviene de una fuente principal que es el Cristo, ¿no? Que es el Espíritu Santo. Yo tengo que machacar la semilla para que ese aceite baje de ese recipiente a esas 7 lamparitas. Esas 7 lamparitas ya hemos entendido que son 7 espíritus, ¿no? Que están morando dentro de mí, pero necesitan encenderse, necesitan activarse, ¿no? Y están en Isaías 11:2. En Isaías 11:2 hay 6 espíritus que moran dentro de cada uno de ustedes y de mí, pero tienen que activarse, tienen que encenderse. Y el 7º, pues es el recipiente principal, de donde viene el aceite puro, ¿no? Entonces en Isaías 11:2 dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Está hablando, vamos al 1 y 2 para contextualizar bien. Dice el 1, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará a sus raíces, ¿no? Y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Ese es el recipiente principal, ¿no? El espíritu de Jehová. Y luego dice, espíritu de sabiduría y de inteligencia. Ahí hay 2. Espíritu de consejo y de poder. Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ahí hay 6. Entonces, ahí está el recipiente principal, de donde proviene el aceite puro, y ahí están las 6 lámparas, ¿no? O los 6 espíritus que están ahí, pero ocupan aceite y ocupan fuego, pues para encenderse, ¿no? Y alumbrar. ¿Okay? Y el aceite ya nos dijo la maestra cómo lo podemos producir. Ya nos dijo la herramienta que es la meditación, pues la maestra y Francisco y Junior. Entonces yo tengo que hacer algo ahí, ¿no? Yo tengo que trabajar por ese aceite. Yo tengo que ir al texto, a la escritura, y ir a que me enseñen cómo puedo yo machacarlo, ¿no? Y entonces estaré produciendo aceite, estaré bajando aceite al recipiente, para que esas 6 lámparas, o 6 espíritus empiecen a activar, empiecen a desprender luz, pues, ¿no? Poco a poco. Cuanto más aceite tengan, pues la luz va a ser más intensa y va a durar más. Si el aceite se acaba, se apaga la luz, ¿no? Ok. Entonces, más o menos eso representa el candelero, ¿no? Ese es el milagro de la luz, pues. Ese es el milagro de la luz. Entonces, todo el mundo quiere milagros, ¿no? Mucha gente, pues, cree en los milagros y quiere milagros, pero no quiere trabajar por ellos, pues. Entonces, el Señor hace milagros, pero ocupa que nosotros trabajemos para provocarlos, ¿verdad? En este caso, ocupa que machaquemos la semilla nada más. Él va a hacer lo demás, Él va a hacer el milagro, ¿no? Va a hacer que se vayan encendiendo esas 7 lámparas en mí, pues, en este templo, en este tabernáculo, que soy yo. Y hay una herramienta, maestra, y Francisco, hay una herramienta que el Señor además puso para todos aquellos que no sabemos o no sabíamos machacar la semilla, nos puso una herramienta que se llama el discipulado, ¿no? Por eso en el lugar santo, ahí según Levítico 24 también, pero versos, ya leímos del 1 al 4, donde habla del candelabro, versos 5 al 9, habla de esa herramienta 2, o esa herramienta que nos va a ayudar a aprender a machacar la semilla para obtener aceite puro, ¿no? Y que se enciendan esas lámparas. Ahí en Levítico 24, del 5 al 9, está esa herramienta, ¿no? Dice, y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas, 12 panes, sin levadura, ¿no? Por eso se llaman tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa, dice. Entonces 12 tortas, 12 panes. Y el 6, dice, y las pondrás en 2 hileras, 6 hileras sobre la mesa limpia delante de Jehová. Vamos al 7 hasta el 9. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. 8. Cada día de reposo lo pondrá continuamente otra vez, en orden,
delante de Jehová en nombre de los hijos de Israel como pacto perpetuo. Y el 9. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo. Ahí está la mesa en el lugar santo, ¿no? Con los panes. Porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. Entonces, ¿a qué le suena esa mesa con 12 panes organizados u ordenados en 2 hileras de 6? ¿Qué significa el 6 y qué significa el 12? Vamos ahora con Pepe. ¿Qué significa el 6, Pepe? Trabajo. ¿Y el 12? Discipulado. Entonces, ahí está ahí en esa mesa vamos a aprender cómo machacar la semilla para tener aceite propio, ¿no? Y alumbrar este templo, pues, y que el milagro suceda. Pero el que no se quiera sentar a esa mesa, pues va a estar sin luz, o con pequeños destellos, luego se apagan, destellos, se apagan, destellos, se apagan. Con gotas de aceite que recibamos, pues, de otros. Entonces, por eso Jesús vino a enseñar ese modelo de discipulado, pues, no vino a enseñar otro modelo. Vino a enseñar a sus discípulos a trabajar por ese aceite. El 6 significa trabajo, ¿no? Entonces hay otra acción que yo debo hacer, trabajar. Por eso les dijo también, trabajen, pero no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece. O sea, trabajen por ese aceite que le va a encender la lámpara y le va a iluminar el camino hacia adelante, ¿no? Le va a ir dirigiendo pues hacia vida eterna. ¿Ok? Entonces ya tenemos 2 herramientas, pues. Ya sabemos que hay que machacar la semilla, no sabemos al principio hacerlo. Tenemos un recurso que se llama discipulado, que nos van a enseñar, donde va a haber un maestro que va a enseñar a sus discípulos. Y ese maestro obviamente un día aprendió, un día entendió esto y dijo, yo necesito ser enseñado, porque yo siento que mi lámpara está apagada o se está apagando, y yo quiero que esté encendida, porque ya entendí que debo reconstruir el templo, ¿no? Y necesito que el milagro de las luces suceda en mí, pues, que se enciendan las 6 lámparas. ¿Ok? Entonces, otro verso más que es importante, Salmos 39:3, para que quede bien cerrado el punto de que yo necesito aprender a bajar aceite puro, ¿no? Dice Salmos 39:3, dice, se enardeció mi corazón, quiere decir que hubo fuego dentro de mí, se enardeció mi espíritu, se encendieron flamas, en mi meditación se encendió fuego y así proferí con mi lengua, ¿no? Ahí está lo que decía Francisco, ¿no? Se ocupa meditar, pues se ocupa aprender a machacar la semilla para que se pueda encender fuego dentro de mí. Paulatinamente se van encendiendo pues las lamparitas. Se enciende una pequeña chispa y si la seguimos alimentando va creciendo y va creciendo, ¿no? Hasta que ilumina todo el templo, ¿no? Entonces eso es en cuanto al lugar santo, ¿no? Que ahorita nos quisimos parar un poco ahí para entenderlo, recordarlo. Ahora, ¿cómo puedo llegar yo? O sea, ¿cómo llegar yo al lugar santo? También se nos enseñó sobre eso, ¿no? Y ya sabemos que hay una puerta entre el atrio y el lugar santo, o un velo, y es el velo, según Hebreos 10, 19 y 20, el velo de la carne, ¿no? La cual, una vez entendiendo cómo opera y cómo funciona, pues tenemos que morir a ella, o considerarnos muertos a ella, ¿no? Tomar una decisión, pues decir, ¿sabes qué? Yo entendí que la que no me deja pasar de una región espiritual o un sentirme de una manera a sentirme de otra, ocupo yo luchar contra la carne, ¿no? Y considerarme muerto a ella y pelear contra ella todos los días, ¿no? Eso se nos enseñaba en semanas pasadas, ¿no? Entonces, cuando nosotros no estábamos buscando de Dios, que no íbamos a ninguna congregación, por mucho tiempo a mí me pasó, pues ni siquiera estaba en el atrio, ¿no? O sea, el atrio es necesario, pues, pasar por el atrio, que es estar bajo la ley, o estar siendo instruido por la ley por un tiempo, ¿no? Cuando no estaban en el atrio, pues estaban en ignorancia, completamente, ¿no? En la Escritura se le llama griegos a esos que, como yo estuve un día allá sin buscar las cosas de Dios, ¿no? Sin siquiera empezar a escuchar letra, pues, si quieres llamarlo así. Y una vez que empiezas a tener interés por la letra, por la palabra, hay un proceso en tu vida donde eres enseñado, pero entiendes muy poquito. Pero es propósito de Dios, ¿no? Es que estás entendiendo la ley y el propósito de la ley, ¿no? Que ya quiero llegar, que es en el atrio, ¿no? Entonces la ley te va a conducir, te va a guiar, te va a tutorear por un tiempo, ¿no? Por un tiempo.
Te va a llevar, pues obviamente, hacia el templo, ¿no? Hacia entender que hay una puerta que debes cruzar, hacia el pórtico, pues, que ahí está la puerta, ¿no? Ok, entonces vamos a recordar aquí en Gálatas 3:24, en Gálatas 3:24 viene el propósito de la ley, ¿no? Que es la que opera en el atrio. El atrio se caracteriza por ser una región de tinieblas, de oscuridad, de sombra de muerte, de donde se está practicando el pecado todavía. Entonces, pero la ley viene para darnos a conocer ese pecado, no para otra cosa, sino para que muramos a él, ¿no? Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, para llevarnos para adelante, ¿no? A fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces la ley es un ayo, la ley es un maestro, un instructor, que es lo que significa ayo, una nodriza, o sea, un encargado o encargada de cuidar niños ajenos, pues eso es nodriza. Antes se acostumbraba mucho, ahora también, pues tener niñeras o niñeros, ¿no? Que te cuiden el plebe. Entonces pero antes no era nomás cuidarlo, sino era instruirlo en la ley. O sea, ese ayo, ese instructor, esa nodriza, tenía la obligación de enseñarle la ley al niño, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces la ley tiene ese propósito de enseñarnos lo que es bueno y lo que es malo, para yo saber qué hay de bueno o malo dentro de mí y renunciar a él, ¿no? Ese es el propósito de la ley. Pero la ley no va a perfeccionar, la ley te va a llevar a un punto nada más, ¿no? La ley no te va a sacar de las tinieblas, pues. Nomás te va a mostrar una ruta de cómo salir de las tinieblas y alcanzar esa luz de la que estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, en Hebreos 10:1, ahí se confirma lo que le estoy diciendo, ¿no? De que la ley no va a perfeccionar, pues. La ley tiene un propósito finito, ¿no? Y es una etapa necesaria en todos. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Acercarme nada más, ¿no? O sea, si yo no me acerco siquiera a escuchar la palabra en letra, pues no va a poder operar la ley en mí, ¿no? Pero una vez que me acerco, la ley va a operar en mí y me va a llevar a un punto, ¿no? Me va a acercar a Cristo, por decirlo así. Pero no me va a perfeccionar, ¿no? No me va a hacer santo, pues, que es meterme al lugar santo. No va a encender nada. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ahorita se me está viniendo en 2 de Samuel 4:4. Vamos a ir a 2 de Samuel 4:4. Acuérdense que hay un pasaje, es una parábola de lo que yo le estoy diciendo, ¿no? De que la ley no perfecciona, la ley tiene un propósito nada más finito, pero es necesaria, ¿no? La ley instruye a un niño y lo lleva hasta a un punto, ¿no? Perfecciona. Esta parábola es cuando matan a Jonatán y Saúl, ¿no? Y dejan una descendencia, ¿no? Entre ellos dejan a alguien llamado Mefiboset. Y David, por amor a Jonatán, quiere hacer misericordia con ese linaje, ¿no? Quiere traerlo a su reino. Entonces dice, y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza, su ayo, su cuidadora, le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo, apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo y su nombre era Mefiboset. La ley te va a dejar cojo, o sea, la ley nos deja incompletos, pues, nos deja cojos, no nos permite caminar. Nos lleva hasta un punto nada más de ver que hay algo más allá, ver que hay un templo, que hay un candelero, que el templo soy yo, pero que hay una puerta llamada carne y que debo luchar con ella para vencerla, y sí nos permite ver eso, ¿no? Pero entonces tenemos nosotros que luchar por aquello, ¿no? Tenemos que ir a acercarnos a ese pórtico y que nos dejen entrar, ¿no? Para ser perfeccionados ahora sí. Entonces la ley deja cojo, y si vas al verso 9, ahí mismo en 2 Samuel 9:9, a ver. 2 Samuel 9, ahí está bien, el 11. Dice, y respondió Siba al rey, más adelante, ¿no? Ya que fue traído Mefiboset y por David y demás, respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey. El señor el rey se refiere a Jesucristo, ¿no? Es la parábola, o David, pues. Dice,
Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor al rey a su siervo, así lo hará a tu siervo. Dice Mefiboset. Dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hizo el rey con Mefiboset? Lo llevó a la mesa. ¿No? La ley no lo lleva a la mesa, pues. La ley no nos va a llevar a la mesa. Pero el rey sí. Jesús sí, Jesucristo sí va. Ese sí nos puede llevar a la mesa. Y la mesa ya sabemos que va a producir a nosotros, ¿no? Vamos a empezar a bajar aceite y van a empezar a encenderse las flamas, ¿no? Y el milagro de la luz va a suceder. Ok. Pero la ley no. La ley tiene un propósito nada más de dejarnos en un punto, pero cojos, ¿no? No perfeccionados, no podemos caminar. Ahora, hay un ejemplo bien claro también, ¿no? Bueno, vamos a 2 Samuel 5:8 también para dejar más claro esto todavía. 2 Samuel 5:8 dice, y dijo David aquel día, todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos. Un cojo es el que no puede caminar, un ciego es el que no puede ver, no puede entender. Dice, aborrecidos del alma de David, por esto se dijo, ciego ni cojo no entrará en el templo. No pueden entrar, por sí mismos no. Entonces, ciego ni cojo, aquel que esté cojo, porque la ley nos deja cojos y por lo tanto no entienda, pues no puede entrar, ¿verdad? ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo se puede entrar? Es la pregunta, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Entonces hay un ejemplo bien claro en Hechos 3, todo el mundo conoce ese pasaje. Hechos 3, del verso 1 al 11, relata la historia de un cojo de nacimiento que iba y se ponía por su familia a las puertas del templo, ¿no? A pedir limosna. No voy a leer todos los versos, pero se los voy a más o menos indicar los más importantes, ¿no? Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, dice. Y luego dice el verso 2. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, en el pórtico de Salomón, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Entonces, fíjate la actitud del cojo, que es la que nosotros debiéramos tomar, o la gente que se considera en ese estado, ¿no? Dice, y era traído, bueno, el verso siguiente, el verso 4. Bueno, el 3, me brinqué uno. Dice, el cojo, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Entonces ahí viene otra actitud para nosotros, que tenemos que rogar para que nos den limosna. O sea, tenemos que esforzarnos, tenemos que ir a pedir enseñanza, a pedir que me enseñes a machacar la semilla, a pedir que me enseñes esto, que me enseñes aquello, a pedirte ayuda porque me siento desanimado y quiero que me canalices o me ministres. Eso ya no corresponde a nosotros, ¿no? Entonces el cojo le rogaba que le diese limosna. No nomás le hacía el bote así, pues, sino que le rogaba, hey, dame limosna. Yo ocupo lo que tú tienes. Y ahorita me estoy acordando de algo cuando uno de mis discípulos, hace unos años, 2 años yo creo, que todavía no lo era, pues Dios puso en su corazón que debía discipularse, ¿no? Y él pues oró y sintió que yo podía ser su maestro. Y un día me abordó ahí y me dice, hey Ramón, quiero hablar contigo. ¿Qué pasó? Pues es que dijo, ¿sabes qué? Yo quiero lo que tú tienes, me dijo, así. Y quiero ser tu discípulo. Yo te me asusté porque me agarré la cartera porque capaz que no me cree. No, pero es la actitud, pues, de decir, ¿sabes qué? Yo veo algo en ti y yo quiero eso. Yo no sé qué vería porque pues yo estaba más cojo que varios, ¿no? Pero él veía algo, ¿no? A lo mejor ya me veía caminar, pero un poquito, pero ya caminaba, ¿no? Y a lo mejor él no podía caminar y que yo quiero aprender a caminar como tú. Entonces yo quiero lo que tú tienes, me dijo. Y me estuvo insistiendo, ¿no? Y yo oré y todo y pues ahorita está conmigo, ¿no? Y lo que yo aprendo se lo enseño, pues. Vamos cojeando los dos, pero ahí vamos. Ya no está tirado ahí él. Ya no está sentado a la puerta del templo, ¿no? Ya más o menos avanza. Pero él entendió cosas, ¿no? Entendió que había una mesa allá adentro y que había panes y que debía ir por ellos. Que no iban a sacar la mesa para allá, pues. O sea, la mesa no la van a sacar para allá, para donde está él. Tú tienes que esforzarte, aunque estés cojo, para ir a la mesa. Ok. Esa es la actitud del cojo ¿no? Entonces, fíjate luego el verso 8, vamos a brincarnos al 8. Dice, al 8. Dice, y saltando, bueno, vamos al 7 mejor para contextualizar bien. Pedro y Juan le dijeron al cojo, ya que les dijo él, le rogó que les diera limosna. Ellos dijeron, no tengo oro ni plata,
pero lo que tengo te damos. ¿Qué tenían? ¿Tenían aceite o no tenían aceite? ¿Tenían entendimiento o no? Claro, porque ya podían entrar al templo. Alguien les enseñó a entrar al templo un día, a sentarse a la mesa y a machacar la semilla, se encendieron sus luces y ya podían ser vistos en la oscuridad, porque el pórtico todavía es oscuridad, pero ya brillaban, el cojo los pudo ver, pues. Aunque estuviera ciego y cojo, pudo ver la luz en ellos. Digo, yo quiero esa luz, ¿no? Entonces, ellos le dijeron, lo que tengo te damos, ya tenemos luz, ya sabemos cómo, pues te vamos a dar. Y entonces el cojo aceptó, y tomándole por la mano derecha, espíritu, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, ya pudo andar, ¿va? ¿Y el 8? Y saltando, no nomás caminaba, ya saltaba. Se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. ¿No? 9. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. O sea, antes nadie lo miraba, pero en el momento que ya entró y aprendió cómo trabajar por ese aceite, empezó a iluminar y ya todos lo miraban. Antes no lo miraba nadie, ¿no? Entonces todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. 10. Ahora, ¿qué le correspondía hacer al cojo una vez que fue enseñado? A sentarse a la mesa y a trabajar por el aceite para tener luz. Y si le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a las puertas del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Como muchos, ¿no? Muchos asombraron cuando empezaste tú a cambiar tu vida, pues se espantaron. ¿Y qué te dio tu esposa de tomar para no agarrarle un vaso de agua? Eso me decían a mí, ¿no? Cuando empezó a cambiar mi vida, pues. 11. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, nunca los soltó. Pedro y Juan representan el ministerio apostólico y profético. O sea, el ministerio profético baja el aceite, se lo pasa al apostólico, lo administra en gotitas como él cree pertinente, ¿no? De acuerdo al crecimiento del niño, pues. Entonces él no se soltó de ese ministerio apostólico y profético. Porque había sido sanado, ¿no? Todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. ¿A dónde se fue el cojo una vez que fue metido al lugar santo y empezó a aprender cómo bajar aceite, encender lámpara? ¿A dónde fue? Al pórtico de Salomón. Se fue ahora a él a ayudar a otros cojos. Se fue ahora a él a decirle a otros cojos, ¿saben qué? Yo ya sané, vengan, yo les puedo ayudar, yo les puedo enseñar. Se fue a buscar discípulos, ¿no? Por decirlo así, pues. Ok. Entonces ahí está el pórtico de Salomón, ¿no? Ya podemos entender qué es, para qué sirve, ¿no? Entonces, pero yo tengo que ponerme en el pórtico de Salomón, pues, es el punto. La mesa no va a salir del templo al pórtico de Salomón. Yo tengo que ponerme ahí, y ahí está Jesús. Ahí andaba Jesús, ¿no? Y Jesús andaba en el pórtico de Salomón. Entonces el Señor ahí anda. Pero yo tengo que meterme en un proceso de letra primero, y de esforzarme en esa enseñanza de la letra, y oír la palabra por un tiempo, y eso me va a acercar al pórtico de Salomón. Y el día que yo ya vea que hay una puerta y que hay una carne que debo romper y que hay que determinar pelear con ella, ahí va a empezar Jesús a levantarnos de la mano, ¿no? Y nos va a empezar a meter para allá, ¿ok? Nos va a empezar a enseñar cómo nosotros sentarnos a la mesa y encender las lámparas, ¿de acuerdo? Por eso Jesús también en Juan 19, vamos a ir allá, en Juan 19 dijo, yo soy la puerta, ¿se acuerdan? Él lo dijo claramente, yo soy el pórtico, pues. Dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá. ¿Qué hizo el cojo? Entró y salió. ¿Para qué? Pues para llevarle salvación a otros, ¿no? Y hallará pastos, ¿ok? Donde hay ovejas y que a veces andan perdidas, ¿no? Entonces, si yo no soy capaz de entrar al templo, por lo que tú quieras, porque no trabajo, porque no he querido obedecer o practicar lo que entiendo, pues nunca voy a poder entrar y mucho menos salir, ¿no? Y entonces, ¿cuándo voy a encontrar a mis discípulos? A esas ovejas que andan ahí, pues nunca, ¿verdad? ¿O cuándo van a ver ellas, pues? ¿Cuándo te van a ver si andas todo apagado? No hay luz en ti, nunca te van a ver. Pero el día que tengas un chispazo o chispazos continuos, ya te van a ver y van a acercarse a ti y te van a pedir eso que tú tienes, ¿no? Y tú se los vas a dar, ¿ok? Luego también en Juan 8:12, Jesús dijo, yo soy la luz. Así como dijo, yo soy la puerta, y les corresponde a ustedes acercarse a esa puerta, también yo soy la luz. Si se acercan a esa puerta,
yo lo voy a iluminar. Le voy a enseñar cómo encender las luces, ¿no? En Juan 8:12, ahí enseguidita, dice, otra vez Jesús les habló, diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. O sea, los que están en la puerta le dicen, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, empieza el camino de la salvación, de encendimiento de las luces, pues no andará en tinieblas, no se va a quedar ahí en el atrio, ¿no? Ni en el pórtico si tú quieres, sino que tendrá luz, la luz de la vida. Sino que yo lo voy a llevar no solo a que se le enciendan las flamas, sino que conozca la verdad y llegue a la vida y puede ejercer su propósito porque se le ha revelado, ¿no? Entonces, ahí la salvación, el camino empieza en el pórtico, pues, de Salomón. La salvación empieza en el pórtico de Salomón. Y ahí empieza un proceso de reconstrucción del templo, ¿no? Se empieza a reconstruir el templo, una vez que se conocen los planos y los elementos que hay dentro del templo, ¿no? Entendiéndolos, pues. Ok. Entonces, eso es en cuanto al verso 23, ¿no? De Juan 10, de la segunda parte, ¿no? Vamos a volver a la lámina del templo. Vamos a la siguiente. Entonces, el punto 3 o el verso 3 o el verso siguiente es Juan 10:24, ¿no? Dice, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Jesús andaba en el pórtico, ¿no? Y ahí le rodearon los judíos. Los judíos representan a aquellos que no saben, no entienden, aquellos que todavía están en la letra, pues, por alguna razón, ¿no? Por alguna razón. Entonces le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Entonces a mí me surgió una pregunta que quizá usted también, ¿no? Dice, la pregunta es, ¿por qué se turbaba su alma? O sea, ¿qué les causaba turbación? ¿Qué creen que les causaba turbación? Si ellos estuvieran seguros de que ellos tenían la verdad, ¿ustedes creen que estuvieran turbados? Si ellos estuvieran seguros que tenían la verdad con lo que practicaban y habían sido enseñados, ¿ustedes creen que hubiera turbación en ellos? Pues claro que no, ¿verdad? Pero en el fondo sabían que no había, que estaban cojos, pues que no, estaban estancados, que a lo mejor no avanzaban, que un día estaban bien, otro día no. Y entonces les turbaba, ¿verdad? Que les daba miedo lo nuevo, pues, el cambio. Les daba miedo emprender un camino nuevo y vivo, a lo mejor, ¿no? Pero miraban la luz en Jesús, pues, sí miraban una obra terminada ahí, miraban un templo andando y querían lo que Él tenía, pero no se animaban a ir por Él, ¿verdad? A lo mejor. Entonces, incluso estaba hablando de los judíos, ¿no? Los que ya estaban instruidos en la ley por un tiempo, o estaban siendo instruidos, ya estaban en el pórtico, ¿no? Ya estaban a un paso de pasar a la mesa, ¿no? Del rey, de empezar a recibir sabiduría y revelación o enseñanza. Pero ¿qué pasa con los que ni siquiera están en el atrio, donde está el pórtico? Los que están allá fuera de lo que es el atrio. Entonces, ¿también se turbarán o no se turbarán ellos? Pues con más razón, yo creo, ¿verdad? También se turban, pues. Aquellos que se dicen ateos, pues. Se dicen ateos, pues según ellos muy fuertes, pero dejan de ser ateos cuando el avión se va cayendo, ¿no? Cuando vienen los males, pues ahí dejan de ser ateos. Empiezan a turbarse y ven, pues, Señor, si existe, manifiéstate. Eso dicen. Y el Señor se manifiesta por misericordia, porque no quiere que nadie se pierda, ¿no? Y los mete a un proceso de la ley. Los mete a que oigan la palabra por un tiempo. Si es que quieren realmente que se manifieste el Señor, van a estar por un tiempo y se va a manifestar, porque Él no es mentiroso, ¿no? Y ahorita me estoy acordando de un testimonio, ¿no? Que en la semana me pasó y tiene que ver con esto, pues el Señor me estuvo hablando en cosas, en la escritura, en llamadas, en cosas así que fueron pasando. Venían mis hijos conmigo en una camioneta, ¿no? Andábamos ahí en un negocio y venían conmigo y se quedaron atónitos como yo me quedé, porque entra una llamada, yo traía conectado al altavoz de la camioneta, entra una llamada y es una persona, pues, es un ingeniero, ¿no? Y yo lo conocí porque soy ingeniero, pero es mucho mayor que yo, ¿no? Pero es de allá de Juan José Ríos, de donde vive mi mamá y mi papá, es vecino por ahí y pues hay cierta relación y nos conocíamos, ¿no? Entonces él me habla y me dice, oye, hacía años que no, bueno, hace 2 meses me contactó y como que ya yo sentí que andaba turbado y le empecé a pasar prédicas, pero es que yo soy ateo, me dijo desde el principio, pero me gusta oír. Cuando tengas una reunión de esas que tú haces, invítame. No por nada en especial, nomás me gusta oír.
¿Ustedes creen que haya sido así? Algo estaba pasando en él, ¿no? O sea, ya tenía necesidad de empezar a buscar algo diferente. Entonces me habla esta vez y entonces me dice, oye, me dijo fulano que tú ibas a dar una conferencia el domingo y quiero ir a verte, me dijo. Nadie sabía, el pastor me acaba de decir a mí, ese mismo día en la mañana, y yo ni mi esposa sabía ni los plebes. Y él me dijo Víctor, que es un hermano de él, que ibas a dar una conferencia el domingo y yo quiero estar ahí cuando tú la des. Porque me gusta oír, me dijo, yo ya sabes que soy ateo, pero me gusta oír lo mismo. Y yo me quedé así porque, pues Dios le dijo, ¿no? Entonces, o no sé cómo se enteraría, pues, pero no pudo haberse enterado más que por una señal del Señor, pues. Entonces le dije, ¿sabes qué? Pues, ¿sabes? Este domingo y el otro va a ser por internet. No le dije que iba a dar yo una conferencia, no, ni nada. Son por internet, no puedo decir, le dije, pero en cuanto se abra y vaya yo a compartir algo, pues te hablo y te invito. Ah, bueno, está bien, digo, pero pues ya sabes que soy bien borracho y ateo, entonces no me tengas, me dijo, no me creas mucho, me dijo, no me quiero comprometer mucho. No hay problema. Y luego me dice, oye, pero ustedes son testigos de Jehová. Pues ojalá un día lleguemos a ser, le dije, pero somos cristianos, conocen como cristianos. O sea, nosotros creemos pero creen en Jesucristo y la Navidad y todo eso. Era antes de Navidad. Sí, le dije, sí. Ah, bueno, como que ya lo tranquilizo. Pero nosotros le dije, ¿y cuál es la diferencia? Es que nosotros, pues, agarramos la Biblia y la estudiamos. A mí me gusta estudiar, le dije, yo me pongo a estudiar cada libro y busco y entiendo cosas y de lo que entiendo yo practico y cuando Dios me pide enseñar, pues enseño. O sea, no es como en la tradicional, él dijo por nombre, ¿no? No es como la tradicional, ¿verdad? No, ahí no he visto yo, la verdad no sé si les enseñen a investigar así, le dije. No, que van a enseñar, me dijo. Ah, bueno. Y ya me colgó. Y a los 30 segundos me volvió a marcar. Otra vez, te voy a decir, me dijo, te voy a decir, como que era el meollo del asunto, pues. Te voy a decir, resulta que antier, me dice, yo andaba pues bien desesperado, dice, porque ocupaba una cierta cantidad de dinero, 100,000 pesos, me dijo. Entonces yo le dije, Jesucristo, si existes, manifiéstate. Por eso me acordé del testimonio, ¿no? Y a mí se me puso la piel de gallina cuando dijo eso. Y él me dijo, entonces yo dije, Jesucristo, si existes, manifiéstate. Como diciendo, regálame 100,000 pesos. Él se mueve en ese mundo, es empresario, pues, y pues 100,000 pesos a lo mejor para nosotros es mucho, pero para él no es tanto, ¿no? Y cualquiera se lo puede prestar, según él. Pues. Entonces dice, entonces fui con mis hermanos y me mandaron muy lejos, dice. Pero entonces andaba bien agüitado y me hablé con un amigo, pero no iba a pedirle a él, dice. Fuimos a tomar un café y me dijo, me vio la cara, ¿qué tienes? Me dijo, ¿ocupas dinero, va? Sí, le dijo. ¿Cuánto ocupas? 30,000, 50,000. Te voy a prestar 100,000, le dijo. Y me hizo un cheque de 100,000, dice. Se me pone la piel de gallina, me dijo. A mí también se me ponía. Y entonces, entonces ya crees, le dije. Pues ya no fue tan ateo, pues, sino que ya había una señal, pues. Entonces el Señor eso hace, pues, hace pequeños destellos a los que están allá afuera, incluso, fuera del atrio, pues para meterlos al atrio. Que pasen un proceso y luego pasen al pórtico de Salomón y luego los lleve a la mesa, ¿no? Eso está haciendo con él, yo lo puedo ver, ¿no? Entonces, eso es por un lado, pues por otro lado, ahora les voy a hablar de otro caso, hablando de las luces y todo eso, pues ahora antes de cerrar el año, en la última clase, yo soy maestro de universidad, ya saben todos, en la última clase el Señor puso en mi corazón que no le diera clase ni le dejara tareas, pues imagínate, qué triste sería, ¿no? Que muchos maestros lo hacen, ¿no? Y mi esposa lo quería hacer, pero le dije, hey, pobrecito los plebes, ya mejor vamos a pensar una dinámica para cerrar y el Señor en la noche puso en mi corazón que los pusiera a escribir un poema navideño que se llamara Las luces de Navidad. Así, yo no sabía ni de esto ni de nada. No, el color de la Navidad, no las luces de Navidad, el color de la Navidad. Entonces empezó la clase en la mañana y le dije, no va a haber clase, vamos a hacer una dinámica, se van a reunir en equipo, ahí en equipitos, y van a escribir un poema que se llame El color de la Navidad. Y ustedes escribanlo, van a tener 50 minutos, después nos conectamos otra vez, y yo lo voy a leer y los van a calificar, le hice un formulario, y el que tenga más puntos, pues un premio, los primeros 3 lugares, ¿no? Y ya pasaron los 50 minutos, y ya me subieron los poemas ahí, y yo empecé a leerlos, la mayoría pues más o menos bien, optimistas, y uno que otro pues situaciones complicadas, pero luego me llega un WhatsApp, y me dice, profe, es un equipo de 2, yo y mi compañera no tenemos la misma visión en esta actividad. ¿Le puedo mandar yo también mi poema, aparte del que ella va a subir?
Sí, y me lo mandó. Nomás le voy a leer la última estrofa, les voy a leer, ¿no? Porque pues es algo privado y también no. En la última estrofa, él puso esto. Dice, familiares han muerto, ya no hay trabajo ni dinero, ya no hay luces rojas, verdes ni blancas, que pase una feliz, oscura Navidad. Así terminó el poema. Yo ya les he dicho a ustedes que yo siempre oro para que el Señor en el transcurso del semestre, cada semestre, con grupo nuevo, me revele a alguien, pues al más crítico, que ocupe ayuda, que ande pues turbado, en este caso, ¿no? Que es lo que estamos hablando, que su alma esté turbada. Y de motivos hay muchos para que la turben ahorita, ¿no? O sea, motivos ha habido un montón para que esté así, pues. Entonces el Señor me dijo, ese es, con esa pequeña actividad y cuando me manda esto, este es. Entonces, y dice, ya no hay luces rojas, ni blancas, ni, o sea, no tiene sentimientos ya, esperanza no tiene, paz no tiene. Eso significan los colores, ¿no? Entonces así está su corazón, pues, y él lo pudo expresar. Entonces yo después al rato ya le mandé un mensaje privado a él, ya que acabó la clase. Le dije, ¿sabes qué, Jesús? Me gustó tu poema, le dije, porque fuiste auténtico y salió de tu corazón. Entonces él me dijo, búscalo. Yo luego a los días le mandé un mensaje para ir a tomar un café y me dijo, ando muy ocupado, pero entrando el año vamos a ir a tomar, ¿no? Para darle seguimiento, pues, y empezar a enseñarle cómo puede cambiar la perspectiva de las cosas, pues, aún con todos los motivos que tiene para estar triste, ¿no? Y turbado. Tenemos que enseñarle cómo salir de esa turbación, pues, ¿no? Que era lo que Jesús quería hacer con estos, pues. No estaban turbados para que se quedaran turbados siempre. O sea, el Señor no turba para que te quedes turbado siempre, pues. Te turba el alma para que reacciones y entiendas que tienes un propósito. Y entiendas que tienes que avanzar. Que no te puedes quedar en el túnel de la oscuridad toda la vida, pues. No te puedes quedar en el atrio toda la vida. Tienes que entender que hay algo más adelante. Que al final del túnel hay una luz, que no la ves ahorita, pero la vas a ver si sigues caminando. Pero si te detienes, nunca la vas a ver. Vas a ver oscuridad nada más. Entonces sigue avanzando, levántate y verás, vas a empezar a ver el destello. Y cada vez se va a acercar más, y cada vez se va a acercar más. Y tu alma cada vez va a estar menos turbada, hasta que esté en paz, ¿no? Y entonces vas a entender cómo poder ir a sacar a otros del túnel, o cómo poder ayudar a otros para que salgan de esa situación, pues. Porque para eso nos quiere el Señor, pues. Nos va a llevar otra vez al pórtico a nosotros, una vez que ya salgamos del túnel de oscuridad, recibamos luz, vamos a venir al pórtico, donde hay oscuridad, a llevar a otros para allá, ¿no? Entonces, ¿por qué se turba el alma? Pues hay un montón de motivos, pues. Y se turba porque todavía no tiene esa luminiscencia, todavía no tiene esa enseñanza, esa luz que le trae paz, pues. Por eso se turba. Porque cuando alguien ya está sentado a la mesa y ya está buscando el aceite cada día, nada, lo turba. Aquí te puedo mencionar un montón de ejemplos, pues, de gente de aquí misma que conocemos que pasó por lo que no te imaginas. Y sigue de pie, y sigue buscando al Señor. Y sí se afligió, y sí a lo mejor estuvo a punto de tirar todo a la basura, pero sigue adelante. No, esa turbación momentánea no lo detuvo, pues, porque él sabe que tiene una meta, él sabe que tiene que seguir caminando, o ella, ¿no? Entonces, ahí en Job 4, del 5 al 7, pues hay una respuesta, ¿no? A la pregunta ¿por qué se turba el alma? Pues dice, mas ahora que el mal ha venido sobre ti, se le dice a Job, mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, ¿no? Siempre que viene un mal sobre nosotros, pues claro que hay desánimo, ¿no? Es normal. Lo que no es normal es que desánimo se convierta en turbación y se convierta en un túnel oscuro de caída, ¿no? Y sin fin. Ahí es donde tenemos que reaccionar. O ahí es donde tenemos que percibir a alguien que está en la situación e ir a ayudarle para que no caiga, ¿no? Completamente. Entonces te desalientas y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. O sea, cuando el mal está alrededor, con esto de la pandemia, pues un montón de casos y como que llegaba el miedo y el desánimo y la falta de paz. Cuando llegó a la familia cercana o te llegó a ti la enfermedad, pues muchos se turbaron. Otros no. ¿Cuál fue la diferencia? Los que estaban bien firmes, ya sentados a la mesa, no se turbaron. Y los que no, pues a lo mejor sí fue más complicado, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, cuando ha llegado hasta ti, pues te turbas, dice Job, ¿no? Y vamos a la lámina de vuelta.
Bueno, vamos a Primera de Reyes 18, 17 y 18. Ahí dice, otra razón, ¿no? ¿Por qué se turban la gente? Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Eso le pregunta, ¿no? Y ve lo que le contesta Elías, 18. Le dice, y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Entonces hay dos razones. Una la provoca el Señor, como el caso de Job. Ya andaba Job recto, incluso en el lugar santo se puede decir, y le hizo venir mal sobre él. ¿Por qué? Porque su carne todavía no ha muerto, ya está luchando con ella, pero tiene que morir toda. Y el Señor manda a veces males, pues para que muera la parte que queda viva, para que el alma muera, pues, que el alma tiene emociones, tiene cosas que a veces nos desaniman, nos detienen, tiene que morir, tiene que demolerse todo el templo viejo, pues, y la forma de demolerlo es a través de los males que el Señor manda, que a la postre son bienes, Parece mal en el momento, después te das cuenta que era un bien, ya que estás del otro lado, y le da gracias a Dios. Eso es el caso de Job. Ahora, el caso de los que se puede decir que están en el atrio o afuera del atrio, pues que están dejando los mandamientos de Jehová. Unos porque los ignoran y otros porque no los ponen en práctica en su vida, pues, y no crecen, no caminan hacia el pórtico, ni mucho menos al lugar santo, ¿no? Entonces también va a venir turbación. Cuando se acerque un mal, cuando venga el invierno, pues va a venir la oscuridad otra vez sobre tu vida. Va a venir ese desánimo, va a venir esa tristeza, va a venir, puede ser hasta la turbación, que te puede llevar pues bastante lejos, ¿no? Entonces son dos fuentes de turbación, ¿no? Una provocada por el Señor para que crezcamos y otra provocada por nosotros porque no obedecemos, ¿verdad? No entendemos. En ambas el Señor tiene control y lo que Él quiere es que salgamos de esa turbación y que esa experiencia nos sirva para crecer, para madurar, ¿verdad? No para lamentarnos, pues. Ok. En Salmos 42.5, para cerrar esta parte, también viene la misma pregunta. El salmista dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? ¿No? Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Por las dos razones que ya vimos, ¿no? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Entonces cuando te desanimes, cuando sientas que viene, se está acercando la tristeza, el desánimo, la turbación, pues dile, alma mía, espérate, porque todavía no he terminado de alabar a Dios, porque todavía no he llegado a la meta que me tracé un día. Así es que compórtate y sujétate, porque vamos a seguir caminando. Tienes que pelear con ella, pues no puedes dejar que te controle. No puedes dejar que el alma te lleve a donde ella quiere. O lo que se aloja en el alma, pues, que son los espíritus de tristeza, de depresión, de turbación. Entonces tienes que decirle, espérate, porque aún no he alabado a Dios, no he terminado, ni siquiera he entendido cuál es mi propósito. Y quiero entenderlo para luego hacerlo, porque eso es alabar a Dios, ¿no? Así que te sujetas, vamos a buscar ayuda, nos levantamos y vamos a seguir caminando, ¿no? Ok. Entonces, la respuesta a la pregunta de Juan 10:24, volvemos a la lámina de Juan 10:24, los judíos le rodearon. O sea, ya andaba Jesús al medio de los judíos, no lo podían ver todavía, no lo podían entender. Pero ya estaban como que viendo destellos, ¿no? Si tú eres el Cristo, háblanos abiertamente. ¿A quién les habla abiertamente Jesucristo? ¿A quién les hablaba abiertamente? ¿O quién les escuchaban ya claramente? Los discípulos, ¿no? Que estaban ya a la mesa. Por ahí hay un verso, me ayudas a buscarlo, Pepe, en Juan 16 creo, donde dice, mas los discípulos le oían claramente, o les dijeron, ya no le oían por parábolas, sino le oían claramente. Entonces los discípulos sí pueden oírle claramente y por lo tanto es más fuerte la voz de Dios que la voz del alma o de la tristeza o de la turbación o del desánimo. Y permanecen firmes, ¿no? Aún con cualquier mal que venga, que lo ven como un bien, que a la postre va a ser un bien, pues, ¿no? Ok. Entonces la respuesta al hasta cuándo turbarás el alma viene en el verso 25 de Juan 10, que es la última parte, ¿no? En Juan 10:25, yo le puse ahí por título, brillando en casa y en el mundo, brillando en casa y en el mundo, dice, Jesús le respondió a la pregunta, ¿hasta cuándo turbarás el alma? Les dice, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí.
Entonces, esta como que no tiene mucho que ver la respuesta al estilo de Jesús, ¿va? Pero le está hablando por parábolas, pues, para que ellos se esfuercen y entiendan y avancen, que ellos busquen ya las gotitas de aceite por sí mismos. Entonces le dice, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Esa es la respuesta a la pregunta, ¿hasta cuándo? Haz de cuenta que le está diciendo, ¿sabes hasta cuándo va a dejar de turbarse tu alma? Hasta que aparezca la obra en ti, hasta que empieces a reconstruir el templo, hasta que puedas considerarte muerto a tu carne y empieces a levantar el lugar santo, ¿no? Eso le está diciendo, hasta que pases de este portal, este pórtico donde estoy yo, y yo te voy a encaminar para adentro, y te sientas a la mesa y empieces a machacar la semilla, y empieces a recibir el pan de Dios que está a la mesa, y empieces a trabajar con tu discipulado, todo eso que ya vimos, ¿no? Y que las flamas empiecen a encenderse. Hasta entonces tu alma se va a sujetar, pues, y aún venga un mal más fuerte que este, pues no se va a turbar, no tiene por qué turbarse. Y aún puede ser que te estés muriendo físicamente, no se va a turbar. Porque tú sabes que es un proceso que yo te estoy metiendo y para hacerte bien, para seguirte procesando, para seguir demoliendo lo que se construyó mal, pues. El templo tiene que ser nuevo, ¿no? Entonces, hasta entonces, ahí está Salmo 90:16, la obra somos nosotros, pues. Dice, aparezca en tus siervos tu obra, y es Salmo 90:16, y tu gloria sobre sus hijos. Ya hemos aprendido que la obra somos nosotros, que el templo somos nosotros. Tiene que aparecer, pues. Es un templo a lo mejor mal iluminado, sin luz, hay que ponerle luz, hay que iluminarlo, ¿no? La enseñanza va a traer la luz, la enseñanza es luz, ya saben, y la enseñanza va a darnos las piedras para construir lo nuevo, ¿no? O la enseñanza misma son las piedras, pues, para la nueva construcción. Entonces, hasta que aparezca en tus siervos tu obra, va a dejar de turbarse su alma, les dijo. Hasta que me crean y se tomen de mi mano y me sigan y aparezca la luz sobre ustedes, como decía allá en Juan, el verso que leímos ahorita, ¿no? ¿En Juan qué? Juan 16, 29 y 30 es el verso que le pedí a Pepe que me ayudara, donde dice que los discípulos que están sentados a la mesa ya le oyen claramente, por lo tanto ya no se turban, ¿no? Dice, Jesús le respondió, le dijeron sus discípulos, los que ya están sentados a la mesa, he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices, ¿no? ¿Y el 30? Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Ellos estaban sentados a la mesa. Pero un día estuvieron como aquellos, pues. Un día estuvieron fuera del atrio. Después, somos ateos, no queremos, pero me gusta oír, empezaron a decir. Y empezaron a oír, la fe es por el oír, los empezó a acercar al pórtico, la misma letra, el Señor mismo los empezó a dar señales desde el pórtico. Llegaron cojos al pórtico, entonces el Señor los levantó y los metió al lugar santo, les enseñó cómo bajar aceite por sí mismos y empezaron a encenderse sus flamas y entonces ya empezaron a oír la voz de Dios, ¿no? Como destellos todavía, porque les faltaba todavía llegar al lugar santísimo, ¿no? Les faltaba todavía un trecho que recorrer, pero ya su alma estaba sujeta, ya su alma no se turbaba, ¿no? Aún con los mismos padecimientos o más fuertes que los que antes tuvieron, pues. ¿Ok? Entonces, volvemos al Juan 10:25, ahí está la respuesta, van a dejar de turbarse cuando aparezca la obra, cuando pasen a la mesa, cuando empiecen a construir el templo y que empiecen a encenderse sus flamas, pues hagan de cuenta. Ok. Y entonces, con todo esto que hemos aprendido hoy, pues está bien claro que estamos llamados a brillar, pues, ¿están de acuerdo conmigo? O sea, estamos llamados a brillar, no a estar en opacidad, no a estar en tinieblas, pues, y permanecer en tinieblas toda la vida. Por un tiempo sí hemos permanecido ahí, pero estamos llamados a ir donde está la luz, estamos llamados a brillar, a hacer luz, ¿no? Ok, y la pregunta es, ¿qué nos impide? ¿Qué nos impide brillar? ¿Qué nos impide ser luz? La carne, ¿no? Ya se nos explicó. El almud. En la parábola del almud y la luz, son 3 versos, que ahorita vamos a relacionarnos con todo esto, pues ahí Jesús les dijo,
Y con esto vamos a cerrar, ¿no? En Mateo 5, 14, ahí está en la pantalla, dice, Mateo 5, 14, dice, y vamos a ver los otros dos, ¿no? Dice, vosotros sois la luz, le está diciendo ya quizá a los que están ahí en el pórtico, o a lo mejor a los que están en el atrio, o incluso a los que están fuera del atrio, son luz, fueron hechos en luz, y aquí también tienen que ser luz, pero hay que pasar un proceso, ¿no? Algunos están más cerca, otros más lejos, pero todos somos luz del mundo, o estamos llamados a ser luz del mundo. Y luego dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Qué compone las ciudades? Muchas casas, ¿no? Muchos templos. O sea, todos nosotros que somos casas o templos del Espíritu Santo o tabernáculos, hacemos una ciudad. Entonces no podemos, ¿sobre qué estamos asentados? Sobre un monte. Un monte es un principado, es una región de tinieblas. Que aquí en Mochi hay un monte diferente el que puede haber en Navojoa o el que puede haber allá en Nebraska. Se mueven diferentes cosas, ¿no? Pero ese monte no puede estar ahí, pues. Para eso nos pusieron aquí en Mochi a nosotros, para derribar ese monte, para que ese monte se mueva y no siga gobernando sobre todas las casas de Mochi, sobre todos los templos de Mochi, ¿no? Entonces, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, pues, no nos podemos esconder. No nos podemos quedar toda la vida ahí pidiendo limosna, como el cojo, o mucho menos acá sin siquiera acercarnos al pórtico. Tenemos que ver la luz que está delante e ir por ella, ¿no? 15. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Entonces, el día que ya estamos entendiendo, que ya sentimos que la luz está viniendo, la enseñanza está viniendo, pues no es para ponerla debajo de un almud. Un almud era un recipiente de madera, más o menos de este tamaño, muy pesado, donde se medían granos, una medida de grano o grava o arena, cosas granulares. Es un recipiente de madera muy pesado que entonces tenías un candelero o una vela o un fuego, volteas el almud y lo pones, ¿qué va a pasar con la llama? Si la encierras en el almud, ¿va a seguir encendida? ¿Le va a faltar qué? Le va a faltar oxígeno, puede haber aceite y puede estar encendida, vas a poner el almud, no va a tardar 2-3 minutos cuando se apaga por falta de oxígeno, ¿no? Ok, entonces mi espíritu es el candelero, ¿no? Mi espíritu están los 7 espíritus, los 6 espíritus, comandados por el séptimo, y se están encendiendo. El almud es mi carne. Mientras mi carne esté puesta ahí en mi espíritu, no va a alumbrar nada. No va a salir ningún destello, pues ningún chispazo para nadie más. Entonces, cuando yo empiezo a recibir la enseñanza, tiene que alumbrar primero a todos los que están en casa. La enseñanza tiene que alumbrar a los que están en esta casa y que no va ahí, que no debe vivir ahí. Tiene que alumbrar, ¿sabes qué? Recibir enseñanza de la ira y está en mi casa, pues hay que echarla afuera. ¿Sabes qué? Recibir enseñanza del afán y turbación y está en mi casa, pues hay que echarla afuera. Entonces la luz, la enseñanza te va alumbrando tu casa y te va diciendo qué es lo que no debe estar ahí y lo tienes que echar, porque es lo que te produce oscuridad, lo que va a producir que la luz no brille, pues, ¿no? ¿O de qué sirve que estés bien enseñado, súper enseñado, y entonces estás enseñándole a alguien y de repente te pide un favor y le contestas mal, de mala manera, enojado y demás? Pues, ¿dónde está la luz? Pues, o sea, son palabras nada más, ¿no? No es luz. Uno tiene que manifestar la luz, pues. Cuando entiendes este proceso y empiezas a considerarte muerto al pecado, la luz empieza a proyectarse, ¿no? Porque estás peleando contra esas cosas que ahí están y que están siendo iluminadas para que se vayan, no para que se queden, ¿no? Entonces, primero mi casa tiene que ser iluminada. Y luego el verso 16, para que sea iluminada, el almud tiene que quitarse, el almud tiene que romperse, la carne tiene que rasgarse, pues, y tenemos que considerarnos muertos a la carne y pelear contra ella cada día. Y entonces la luz va a empezar a salir. Si una grieta se le hace al almud, ya va a salir un rayo de luz. Y de grieta en grieta, el almud se va a romper todo, ¿no? Entonces hay que estarle pegando, hay que estarle golpeando, ¿no? Y el verso 16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Ya no es en mi casa ahora ya tu casa fue alumbrada, ahora hay que alumbrar a otras casas, ¿no? Que están en oscuridad. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras
¿no? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Hasta cuándo se turbará mi alma?, le preguntaban los judíos. Hasta que aparezca la obra en ti. Pero no nomás para que alumbre tu casa, para que levantes otras obras y las alumbres, ¿no? Y de esa manera vas a glorificar al Padre que está en los cielos. De esa manera vas a levantar las casas que te tocan, pues, y las vas a poder iluminar. Entonces, aquí como paréntesis, pues muchas veces, o no sé cuántas, pero sí pasa pues que a veces estamos siendo enseñados y andamos queriendo levantar casas, ¿no? O enseñar a otros y predicarles, pero la luz sigue ahí. Entonces somos candil de la calle, pero oscuridad de la casa. Ahí entra el dicho ese que tiene su sabiduría, ¿no? No puede ser candil de la calle y oscuridad de la casa, pues. Primero es tu casa, tú y los que te rodean ahí en tu casa física, a ellos tienes que alumbrar primero. Y entonces va a tener autoridad para ir a alumbrar a otros. Entonces no podemos ser candiles de la calle, pues, y oscuridad de la casa. ¿De acuerdo? Entonces estamos llamados a hacer luz, estamos llamados a brillar. ¿Qué impide? El almud. Hay que seguir peleando con él. Ya se nos enseñó 2 prédicas atrás y luego se nos vuelve a recordar. Entonces Dios está hablando, pues, está diciendo, es un tiempo nuevo. Todo este mal que vino no es un mal. Está rompiéndose el almud. O sea, si lo entendiste, si has entendido todo este mal, que todo el mundo lo ve como mal y como negro y como oscuro, es que se está rompiendo el almud. Es que es para la postre hacerte bien. Es para que la luz salga y brille. Es para que en 2021 empiece a salir la luz, empiece a iluminar a otros. Que no va a ser un año más fácil que este. Entonces se ocupan luces que brillen en la calle o en mi alrededor, pues. Porque si no hay quien ilumine, ¿qué va a pasar con la ciudad? Que está sentada sobre un monte, pues se va a oscurecer más todavía. Entonces tiene que haber algo que la ilumine, pues. ¿Para qué creen que es la serie que está haciendo? Pues es un destello de luz que va a iluminar un montón de casas. Y participaron muchos de ustedes. Pues considérense esa lucecita como parte de una gran luz que va a servir de señal para atraer gente al pórtico o para atraer al atrio, depende de dónde estén, ¿no? Y que luego ellos también sean luz y que encuentren una esperanza, pues, al final del túnel. Que vean una pequeña luz al final del túnel y se agarren de ella y se dejen guiar por ella, ¿no? Entonces, pues vamos a cerrar, ¿no, chicos? Vamos a cerrar con esta enseñanza, pues entendiendo que el Señor claramente nos está invitando a que sigamos peleando con nuestra carne, con nuestra alma, porque de ello depende de que la luz salga, de ello depende de que las luces se iluminen, pues, en mi casa y en otras casas. Hace rato Martín, cuando estaba terminando la alabanza, pues Martín decía un pasaje de la Escritura, ¿no? Ese pasaje de la Escritura que él dijo, y que yo lo escuché ahorita, es una palabra que el Señor me dio en estos días que estaba meditando sobre esto, ¿no? ¿De acuerdo? Y con eso se lo voy a dar para el cierre, ese pasaje. Con eso vamos a cerrar la reunión de hoy, pero antes de darle la palabra quiero que alabemos a Dios, ¿no? Que le demos a Dios, le demos gracias, le digamos, Señor, yo tengo una meta, así como David la tenía, yo también la tengo. Salmo 17:15, por favor. Señor, yo tengo una meta, una vez la entendí, ahora la entiendo más claramente y yo quiero luchar para alcanzar esa meta. Y esa meta no cambia. Si algo no funciona, cambia el plan, pero no cambia la meta. Si las cosas se pusieron mal, pues cambio el plan, pero la meta no debe cambiar, ¿no? Esa es la meta. Dijo David, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, ¿no? Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Entonces mi espíritu no va a estar satisfecho hasta que despierte a su semejanza, hasta que sea iluminado completamente, recupere la imagen del principio, porque la carne ha muerto, y entonces despierta a su semejanza. Esa meta la tenemos que tener en común todos. Y entonces si el plan no funcionó este año, no cambies la meta, cambia el plan nada más. Mira qué cosas no funcionaron y corrígelas. Ponlas en tu agenda de 2021. ¿Sabes qué? Esto no me funcionó, terminé muy desanimado en diciembre, además de octubre ya andaba desanimado,
terminé un poco triste, pasaron cosas que pues obviamente mi alma se afligió, pero vamos a cambiar de estrategia. La meta sigue siendo la misma. No hay que estar satisfechos hasta que nuestro espíritu despierta a su semejanza, hasta que el almud sea roto completamente, hasta que la carne se rompa completamente. Y entonces mi espíritu va a iluminar como un cuerpo luminoso, ¿no? Para que así fue hecho y para eso está llamado. Para iluminar, para dar luz. ¿Cuál es la fuente de luz? ¿Cuál es la fuente de luz a la cual debemos aspirar y seguir? Ahí lo cantaban hace rato los chicos. Cristo es la fuente, ¿no? Jesús está en el pórtico de Salomón. Él está ahí, él hizo el recorrido para que otros lo hagan, pero viene al pórtico y ahí está mandando señales de luz a los que están fuera del pórtico. Hay que ir a Él. Hay que ir a Él entendiendo que estamos cojos, pero que Él nos puede levantar y nos puede asir de la mano derecha y nos puede llevar a la mesa y nos puede llevar a restauración y nos va a ir a sentar, nos va a acercar a un maestro que Dios diseñó para mí, para que me enseñe cómo puedo yo machacar la semilla, cómo puedo bajar el aceite que produce el Cristo y cómo se va a encender mi corazón. Despierta tú que duermes y levántate, alumbrados fueron nuestros ojos, cayendo en tierra me postré. Cegado más lo veo a Él y sus pisadas seguiré y declararé. Y en la tierra habrá conocimiento de ti, se cubrirá como las aguas del mar, nada encubierto hay ante la luz de tu verdad, libertarás, toda tiniebla huirá. Despierta tú que duermes y levántate, alumbrados fueron nuestros ojos, cayendo en tierra me postré. Cegado más lo veo a Él y sus pisadas seguiré y declararé. En la tierra habrá conocimiento de ti, se cubrirá como las aguas del mar, nada encubierto hay ante la luz de tu verdad, libertarás.
Hay un primer llamado que el Señor está haciendo ahorita para todos aquellos y aquellas que están conectados ahí en casa y que por primera vez, segunda vez o tercera vez están oyendo la palabra de Dios. Que alguien los invitó y les dijo, ¿sabes qué? Ahí puedes recibir paz, ahí puedes recibir algo que te va a ayudar, ahí puedes recibir una luz que va a iluminar tu oscuridad. Ese llamado es para ustedes y es la palabra que vimos en Juan 8:12. Vamos a ponerla en pantalla, Juan 8:12. Jesús, que anda en el pórtico, les está hablando a ustedes especialmente como primer llamado. Otra vez Jesús les habló. No es la primera vez que les habla. Ustedes saben en su corazón que muchas veces les ha hablado y por alguna razón no han atendido a ese llamado, se han resistido. Y díganme ustedes si les ha funcionado sus métodos, sus estrategias. Ahora que llegó el invierno, que es un invierno que va iniciando y que va a ser prolongado, que no se va a acabar el 21 de marzo, pues necesita cambiar de estrategia, necesita agarrarse de algo más poderoso de lo que se ha agarrado hasta ahorita. Y se agarró de su ahorro, de su empresa, de su economía, de su trabajo, y lo ha perdido y está turbado. Aquí hay otra alternativa, aquí hay otra mano de cual agarrarte, que se llama Jesús, y te está llamando otra vez y te está diciendo: yo soy la luz del mundo, yo soy la luz de todos, tuya también, de todos. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz, la luz de la vida. Si tú eres capaz de entender esto que has recibido, y dices: Señor, me rindo, no veo la luz al final del túnel, pero entiendo que tú eres esa luz que me puede guiar para salir de él. Agárrate de su mano ahorita, agárrate de su mano y Él te va a llevar a la salida. Él va a iluminar tu casa, y no solo tu casa, sino las casas que están a tu alrededor, sino aquellos seres queridos de los cuales tú eres autoridad, de los cuales confían en ti quizá, pero no has podido ayudarles tampoco, porque quizás estás cojo igual que ellos, o quizá no has creído. Entonces esta invitación es para ti, y si tú la aceptas, vamos a orar, y tú acompáñanos orando, ahí donde estés, para que le digas al Señor: Señor, perdón por no haberte escuchado antes. Vamos a decirle: Señor Jesús, gracias por esta enseñanza, gracias por esta luz que has puesto en mi camino, Señor, que hoy la veo. Te pido perdón porque antes ya me habías hablado y no te había querido hacer caso, no había querido entender, Señor, pero hoy lo entiendo, y hoy estoy dispuesto a que me tomes de la mano, estoy dispuesto a que me levantes, Señor, y a que me saques de esta oscuridad, a que me saques, Señor, de este túnel que por un tiempo he estado pasando, en el cual he ido chocando, Señor, con las paredes, he ido tropezando, Señor, he ido cayendo y no he podido. Me rindo, Señor. Levántame y sé tú mi luz. Ilumina mi casa, Señor. Ayúdame, Señor. Ponme a alguien, Señor, que estos días me enseñe. Ponme a alguien, Señor, que estos días vaya y me visite, Señor. Vaya y me dé ánimo, Señor. Mueve a alguien, Señor, que ya sea luz, para que lleve mi casa, Señor, porque mi casa está en tinieblas y no quiero más tinieblas, Señor. Y yo, Señor Ramón Corral, personalmente te pido que tengas misericordia de ellos, Señor, y que mandes una luz, Señor, en estos días a esas casas que están en oscuridad, Señor, a esas casas que están turbadas, Señor, que te necesitan, Señor, más que nunca. Mueve corazones, Señor, mueve aquellos que ya han sido iluminados, Señor, y que ya han entendido, Señor, cómo salir de ello, para que vayan, y más allá de algo físico, Señor, lleven tu luz, lleven tu esperanza, lleven tu palabra, Señor, lleven un abrazo, lleven una palabra de ánimo, Señor, para que se levanten, Señor, y puedan empezar a caminar. En el nombre de Jesús yo te lo pido, Señor.
y hay un despertar en la generación. El velo cayó, el velo cayó, hay un despertar en la generación. ¿Por qué no levanta sus manos ahí donde está y declara esto? Hay un despertar en la generación. El velo cayó, el velo ha caído en el nombre de Jesús. Declara la iglesia, hay un despertar en esta hora, hay un despertar en este nuevo año. Seremos luz a donde vayamos, porque llevaremos su gloria a Dios. Declárelo, declárelo, declárelo. Hay un despertar, hay un despertar. Oh. Hay un despertar en la generación. El velo cayó, el velo cayó. Hay un despertar en la generación. El velo cayó, tu cruz lo rasgó. En la tierra habrá conocimiento de ti, se cubrirá como las aguas del mar. Nada encubierto hay ante la luz de tu verdad. Libertará, toda tiniebla huirá. En la tierra habrá conocimiento de ti, se cubrirá como las aguas del mar. Nada encubierto hay ante la luz de tu verdad. Libertará, toda tiniebla huirá. Oh, 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 y en la tierra habrá conocimiento de ti, se cubrirá como las aguas del mar. Nada encubierto hay ante la luz de tu verdad. Libertarás, toda tiniebla huirá. Hace rato les decía que Martín estaba cantando, más bien dio una palabra al cerrar la alabanza al principio. Entonces esa palabra me la dio el Señor a mí en la semana para Jehová Nisi. No nomás Jehová Nisi Mochis, sino todas las iglesias hijas que tienen cobertura. Para todos los pastores y pastoras que están luchando al igual que nosotros por levantar un pueblo. El Señor les dice: no se desanimen. Y la palabra es Isaías 60, 1 y 2. Y con eso vamos a cerrar y con eso les bendecimos. Oramos para que el pastor Frank allá en Tucson pues pronto se recupere, porque está pasando por una situación complicada, pero es un hombre de fe, es un hombre que decidió sentarse a la mesa un día. Y este mal que le ha venido no lo va a turbar, va a salir adelante y va a salir fortalecido. Así todos y todas los que estuvieron pasando o están pasando por procesos dolorosos. Esta palabra es para Jehová Nisi, no nomás aquí en Mochis. Dice el Señor: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones,
mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Levántate y resplandece, dice el Señor. Jóvenes, es tiempo de brillar. Es tiempo de brillar. Es tiempo de que empecemos a celebrar la fiesta de las luces. Y usted es una luz y yo soy una luz. Y es tiempo de brillar. Levántate y resplandece, dice el Señor. Que Dios los bendiga, que pasen un excelente fin de año. Disfruten a sus seres queridos. Y si Dios pone en su corazón que vaya con alguien a llevar luz, llévela.